como siempre, de grabar las clases para que el compañero que no llegue a tiempo, no ha llegado, bueno, la pueda ver. ¿Ok? Entonces ya comenzamos las clases. Muy buenas noches formalmente, como siempre lo hago. Espero, bueno, que hayan tenido unos días excelentes el fin de semana pasado, bueno, y comenzamos la clase de hoy. Hoy, como parte de la política de la Escuela de Comercio, nos va a acompañar el profesor Patricio Figueroa, ¿okay? En una actividad que tiene la escuela que tiene que ver con el acompañamiento en aula, que es una actividad que permite mejorar la calidad del servicio en función de los aportes que nos puedan hacer a nosotros como profesores para poder mejorar nuestra actividad académica y obviamente eso repercute en la mejora continua del trabajo que estamos haciendo en la escuela desde hace ya varios años. Entonces, el profesor va a estar por acá, el profesor Figueroa, ya ahí se está presentando y bueno, él va a estar como observador y bueno, igual como hemos hecho las clases siempre, con la participación que ustedes hacen, como hemos manejado la clase, bueno, como si no pasara nada. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. Ok, Buenas vamos a noches. comenzar entonces. Bueno, recuerda que... Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Vamos a comenzar un poco con un recuento de lo que hemos visto ya. Ya estamos terminando la cátedra. Ya pasamos por todos los subsistemas de recursos humanos. Vimos reclutamiento, vimos selección, vimos análisis y selección de puestos, vimos capacitación y desarrollo, vimos todo lo que tuvo que ver con el tema de evaluación de desempeño. Nos paseamos un poco por la valoración del capital humano, que tiene que ver con, y nos centramos un poco en evaluar la encuesta del Great Place to Work. Vimos las dimensiones que tiene esta encuesta y cómo las empresas, bueno, están haciendo un trabajo importante en el sentido de poder valorar de una manera más eficiente a nuestros trabajadores. ¿Okay? Vimos también lo que tiene que ver con la prueba o la evaluación que hacen las empresas en cuanto a los riesgos psicosociales, que es muy importante y que de alguna forma ustedes pudieron ver las encuestas, las pudieron evaluar y es parte importante del aprendizaje. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, ¿okay? Que era un tema que nos teníamos pendiente y lo vamos a trabajar en el día de hoy. Voy a compartir pantalla para que comencemos un poco la actividad y que nos permita trabajar con esto. Entonces, comparto pantalla. Vamos a empezar la clase. Igualmente, como la hemos hecho, es una clase participativa. Esperemos que todos participen como lo hemos hecho en reuniones anteriores. Déjame dejar de compartir. A ver si ahora agarró. Ok. Vamos a abrir pantalla. ¿Se ve? Sí, profesor. Ok. Sí, Ok, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy tiene que ver con contratos de trabajo. Vamos a ver un poco el contenido. Vamos a ver el objetivo de la actividad de hoy. Vamos a pasarnos un poco por la OIT y sus principios, lo que es el contrato de trabajo, lo que es el concepto doctrinario de lo que es el contrato de trabajo, la característica del contrato individual de trabajo, la clasificación de los contratos de trabajo, sus elementos, las cláusulas que no del contrato de trabajo y los servicios que no dan origen al contrato de trabajo. ¿Okay? De alguna forma vamos a pasearnos por eso. Bueno, se supone que es un tema que ya ustedes manejan desde el punto de vista de trabajadores, ¿cierto? Que de alguna forma uno cuando es trabajador se conoce la ley del trabajo sí o sí, o el código del trabajo como lo llaman acá en Chile. Uno o se lo aprende o se lo lee y de alguna forma siempre está involucrado en conocer cada uno de estos elementos. Pero siempre es importante darle un paseo desde el punto de vista académico que también es importante. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase de hoy. Entonces, bueno, un poco dentro del objetivo que está previsto es aplicar los principios fundamentales de los contratos de trabajo en cada una de sus empresas, en concordancia con el Código del Trabajo, el reglamento y su jurisprudencia.
Entonces se supone, bueno, ustedes como futuros supervisores, como futuros gerentes de área, bueno, tienen que conocer muy bien todo lo que tiene que ver con los contratos de trabajo. De alguna forma les permite un poco enterarse y poder gerenciar todo su proceso de trabajo con sus trabajadores en función a los contratos, los tipos de contratos y las implicaciones que eso involucra. Claro, se supone que esta es una actividad netamente de recursos humanos, pero cada gerente debe conocer todos estos detalles porque le permite gerenciar mejor sus procesos con sus colaboradores. ¿Estamos bien? Continuamos. Entonces Sí. vamos a comenzar con, ¿ustedes conocen la OIT? ¿Han escuchado hablar de la OIT? Por favor. No, profesor, por mi parte no. No, profe. ¿No? ¿Quién ha oído hablar de la OIT? Nadie. Negativo. Lidia. No, profe. Nadie, perfecto. Entonces, bueno, fíjate que la OIT Tiene que ver con es los una... derechos fundamentales del colaborador. Dime, Jorge, disculpa. Tiene que ver con los derechos fundamentales del colaborador. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra información de la OIT? La Internacional del Trabajo, el Organismo Internacional del Trabajo, ¿no? Ok. Está relacionado, Cristian, muy bien con el tema de los derechos del trabajo. Ok, bueno, entonces fíjate que la OIT es una organización internacional, como lo dice, donde, que es mundial, donde están asociados casi todos los países del mundo para efectos de poder regular y emitir sus juicios en función a todos los elementos que están relacionados con el mundo del trabajo. La OIT, como principios fundamentales, tiene 4 principios fundamentales, que son la libertad de asociación, ¿okay? Que es un elemento importante en esto. Y esto tiene que ver con la libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. En su empresa tiene negociación colectiva, tiene libertad de asociación, hay libertad de Sí, sindicato. Sí, por acá sí. sí, Sí, cada profesor. 2 años la tenemos establecida nosotros. Ok, entonces fíjate que, ¿de dónde viene eso? Bueno, se supone que eso viene de unos principios mundiales que se trabaja a través de la OIT. Todos los países que están asociados a la OIT, bueno, tienen estos principios y lo cumplen de una manera satisfactoria. Chile está, aparte de que está en la OIT, está en la OCDE, ¿cierto? Que lo hemos conversado en clase. Y lo cual permite cumplir a cabalidad con estos principios mundiales. Otra de los principios de la OIT es la eliminación del trabajo forzoso, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto de la eliminación del trabajo forzoso? ¿De qué le llama la atención esto? Con El respecto a los exceso de hora horarios, extra, el exceso de hora Con los extra. esclavos que antiguamente se ocupaban. Exactamente, con los es como el esclavos. sistema de esclavitud. Exacto, pero ahorita puede ser con qué lo podemos relacionar ahorita. por las horas de El trabajo. trabajo infantil, Extra. Las horas extras, la trabajo cantidad de infantil, horas abuso de extras, horario. el abuso de horario, bueno, de alguna forma, fíjate que está relacionado. ¿Ok? Otro de los principios mundiales es la abolición del trabajo infantil. ¿Cómo se maneja acá esto en Chile? ¿Qué experiencia tienen ustedes con este Tiene que, principio? tener tiene que tener un poder de los papás para poder trabajar si es menor de edad. Poder notarial. Desde los Exactamente, ¿verdad? 16 Y hay años. unas condiciones especiales para los trabajadores de menor edad, que lo podemos ver más No adelante. pueden hacer hora extra, por el tema de las cargas, tiene un montón de cosas. Perfecto. Horarios ¿Ok? limitados. Exacto, Exacto. hay unos horarios limitados, condiciones limitadas. Muy bien, entonces otro de los principios mundiales es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. ¿Qué tiene que ver la discriminación? ¿Se relaciona con qué? En el caso acá de Chile y en el caso de sus empresas. Lo que pueden hacer las mujeres también lo pueden hacer los hombres, para que eso no suene machista, Que profe. tienen que contratar a todo tipo de personas, ya sea con discapacidad o no, tienen que También. adaptar un lugar para ellos. No se puede mirar género, Género. color, raza, ideología, no sé, un montón de cosas. Ok, entonces fíjate que estos 4 principios, ustedes visualizándolos que están centrados en unos principios mundiales de la OIT,
ustedes ven con naturalidad que se cumplen, ¿cierto? En el Código de Trabajo de acá de Chile. Y obviamente sus empresas, que es lo más importante. ¿Cómo ustedes ven esto en sus empresas? Que es siempre lo que hacemos. ¿Cómo llevamos lo que estamos trabajando a la organización? ¿Algún comentario con esto? Para continuar. Entonces ya hoy sabemos qué es la OIT, ¿cierto? Este es un paso importante para ustedes y los invito a que sigan buscando información de la OIT. Cuando se forma, ellos tienen una reunión anual que se celebra en Ginebra, todos los meses de junio de cada año. Y ahí generan toda la información que se va recabando en los países, algunas mejoras que se pueden hacer y ellos dan, como un informe anual y de alguna forma van generando pautas para ir mejorando las relaciones laborales. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ok, ¿qué es un contrato de trabajo? Yo sé que ustedes lo manejan, pero los quiero ir con sus palabras y luego vemos el contenido teórico un poco. Pero ¿qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo donde uno presta, donde se declaran los servicios que se van a prestar a la empresa o a la persona que sea que esté firmando el contrato. Ok, muy bien. ¿Qué otra característica o qué es un contrato de trabajo? ¿Quién más puede dar su opinión? Lleva lo que va a ganar, el horario de trabajo, el lugar de Ok. trabajo. Muy bien. ¿Quién más? Cristian, gracias. Puesto que va a ocupar también en el contrato de trabajo. Disculpa, no te escucho bien. El puesto que uno ocupa también se habla en el contrato de trabajo. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? El que te lo he entendido, déjame ver quién es. ¿Ya? Disculpa, ¿lo puedes mencionar de nuevo? El puesto de trabajo. También se habla en el contrato de trabajo. Ya va. Señores, el que tenga el micrófono, déjame ver para yo apagarle el micrófono. Ok, disculpa. Ajá. ¿Quién más? Tiene problemas con la señal de internet, profe, porque se le corta, se le escucha cortado toda la información y recién se cayó de la plataforma. Ahora. Por acá se escucha bien, profe, por acá. Ok. Entonces, ¿qué es el contrato de trabajo entonces? Para ir cerrando este punto. Quedan estipuladas tus obligaciones y responsabilidades, tanto de la empresa como del trabajador. Ok, muy bien. Entonces, todos conocemos lo que es un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿es una convención o es un acuerdo entre las partes? Donde Es un acuerdo entre las partes, profe. ¿Cómo? Un acuerdo formal entre las partes. Exactamente. Es un acuerdo formal de donde se describen las opciones de servicio y que debe cumplir el trabajador y lo que la empresa va a remunerar o lo que la empresa le va a entregar. Es un acuerdo. Perfecto. Entonces, es un acuerdo entre las partes. ¿Y quiénes son las partes? El empleado y el empleador, ¿cierto? Que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿cierto? Cierto. Ok, entonces, dentro de ese contrato, dentro de ese convenio, dentro de ese acuerdo entre las partes, ellos, cada uno se obliga de una manera recíproca, ¿cierto? El trabajador que va a prestar un servicio y el empleador que va a remunerar ese servicio que se está pactando en ese momento. ¿Ok? Una de las características que tienen los contratos de trabajo, ¿cuáles son? Ustedes lo han oído mucho y que tiene que ver con la subordinación y la dependencia. ¿Cómo se maneja eso o cómo lo interpretamos? Es una de las características que tiene un contrato de trabajo. Con la descripción de puesto, trabajo. No. Cuando hablamos que dentro del contrato de trabajo, dentro de lo que se pacta también es la subordinación y la dependencia. ¿A qué se refiere esto? Dentro del contrato de trabajo. ¿Y el cargo? Ajá. Al cargo. Exactamente. ¿Cargo y puesto de trabajo?
¿Ah? El cargo y el puesto de trabajo. Exactamente, pero ¿qué significa bajo dependencia y subordinación? Si lo vemos por esa parte, es de quién voy a depender yo, de qué área voy a depender. Y bajo Ok. qué subordinación me voy a poner, va a ser de alguna gerencia. Gerencia de finanzas, gerencia de logística, gerencia de operaciones. Perfectamente, entonces tiene que ver con eso. Entonces, cuando se pacta eso, se supone que el trabajador está bajo dependencia de la organización. Como ustedes dicen, específicamente, si lo llevamos al puesto de trabajo, bueno, puede ser en cualquier gerencia, en cualquier unidad, y la subordinación siempre va a tener a un supervisor, alguien que le va a visitar desempeño, que le va a solicitar resultados, y el supervisor, bueno, tiene la facultad de asignarle labores en función del cargo que ustedes tengan dentro de la organización. Y otra característica que tiene ese contrato de trabajo es que hay una remuneración determinada, ¿cierto? Para efectos de poder generar el compromiso. Entonces, yo te presto un trabajo y tú me pagas por ese trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un contrato de trabajo. Estamos muy bien. Supone que usted lo maneja y es un poco lo que hemos hablado. Ok, continuamos. ¿Cómo vamos hasta ahora? Chévere, Jorge. Entonces, ¿cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Ya lo estábamos diciendo. Los sujetos del contrato. ¿Quiénes son los sujetos del contrato? Pregunto. El trabajador El empleador y el la empleador. empresa. Perfecto, muy bien. Otro de los elementos es la prestación de servicio. ¿De qué estamos hablando? Lo que la función que voy a cumplir yo dentro de la empresa. Perfecto, las funciones que vamos a cumplir dentro de la organización nos permite un poco ir concretando las características muy específicas de un contrato. La remuneración. ¿Cuánto es lo que voy a percibir por mis servicios prestados? Exacto. Y la subordinación o dependencia, que ya lo acabamos de ver. Entonces, esos son los 4 elementos naturales que deben estar dentro de un contrato de trabajo. ¿Sus contratos están hechos en esos elementos? ¿O están presentes esos elementos? Les pregunto. Sí, profesor, se describe la remuneración, bajo quién está a cargo la subordinación, qué servicio se presta. Ok. Hay otros elementos adicionales, ¿cierto? Pero estos son los más relevantes dentro del contrato. Está la persona, está la identificación del trabajador, del empleador, la dirección, bueno, hay toda una información administrativa normal y natural que se mete en un contrato de trabajo, o que está incluido dentro del contrato de trabajo. Pero estos son los elementos que me dimensionan y me estructuran lo que es un contrato de trabajo. Bien, seguimos. Cláusula del contrato de trabajo. Fíjate que dentro del contrato de trabajo hay 3 tipos de cláusulas. Esto lo habían visto en alguna parte, lo habían visto en su trabajo. Pregunto, hay 3 cláusulas. Las cláusulas mínimas u obligatorias, las cláusulas permitidas y las cláusulas prohibidas. ¿Han oído hablar de esto en su puesto de trabajo, en sus empresas, en sus supervisores? Marco. Ok, entonces fíjate. Profe, en mi caso, por ejemplo, yo no me he percatado en realidad si en mi contrato hay una palabra específica como cláusula, pero eso no va ligado al reglamento interno. Eso no es parte de las cláusulas, por decirlo así. En Claro, algunos puntos. el reglamento interno es parte o es parte integrante del contrato de trabajo. ¿Okay? Entonces, fíjate que cuando tú vas a una empresa, tú firmas tu contrato de trabajo y en paralelo te dan el reglamento interno y lo tienes que firmar también de que lo recibiste. Claro, esa es como una cláusula no tan... Entonces, el reglamento interno es parte del trabajo o es parte del contrato de trabajo, es como un anexo. ¿Ok? Entonces, fíjate cuando dime. Las cláusulas mínimas y obligatorias deben ser las cláusulas del horario de trabajo, lugar de trabajo. Entonces, hay unas cláusulas mínimas y que son obligatorias, que deben estar. ¿Esas no son las políticas igual, profesor? Dime. ¿No son las políticas también de la empresa? No. Son las cláusulas mínimas que regulan la relación de trabajo. ¿Cuáles son esas cláusulas mínimas que no deben fallar? Creo que la tuvimos viendo ahorita, ¿cierto?
Horario. Área de trabajo, lugar de trabajo. Exacto. La remuneración, ¿cierto? Tipo de trabajo, ¿qué voy a Tipo decir? de trabajo, horarios, descansos. Entonces, hay unas cláusulas que son mínimas y que son obligatorias, que tienen que estar en todo contrato, que es lo que define o que es lo que enmarca ese proceso de relación de trabajo. ¿Ok? Cláusulas permitidas. ¿Qué serán estas cláusulas permitidas? Que no son las Lo que está mínimas y ni las obligatorias. Lo que está permitido hacer en la empresa, Cláusulas en la función que voy a permitidas. cumplir. Por eso, No, pero, lo que me permite hacer, según el cargo o el puesto, la empresa. Más allá de eso no me puedo pasar. ok, O extralimita mis recursos. ok, ¿quién más tiene otra opinión? A ver, Gina. ¿Los beneficios se podrían considerar como cláusulas permitidas? No. ¿Quién más? A ver. Profe, la fecha de inicio del trabajo, del contrato. No, fíjate, nos quedan 10 minutos. ¿Ok? Cuando hablamos de cláusulas mínimas, ya sabemos que son todas esas cláusulas que identifican la relación laboral. Hay unas cláusulas adicionales que se manejan en las empresas. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se escucha. Sí, se escucha. ¿Y se ve la PPT? Correcto. Sí, se ve. Ok. Es que aquí pasó algo. Ok. Entonces, fíjate que las cláusulas permitidas son esas cláusulas adicionales que no están en un contrato y que las partes acuerdan incluirlas. Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? A ver. Horas extras, por ejemplo. Reglamento las horas extras siempre están en las leyes, están en todas partes. Confidencialidad de la información. ¿Ah? Confidencialidad de la información. Exactamente. Puede ser unas cláusulas que las partes convengan en aceptarlas. Que es una, claro, fíjate, y una de las más importantes es esa que tú estás diciendo. Que son esas cláusulas que no están dentro del contrato de manera natural, normal, pero se permiten entre las partes. Las dos partes la aceptan. Es eso lo que quiere decir. Muy bien. Ok, ¿y las cláusulas prohibidas cuáles serán? Lo que no se puede hacer. ¿Ah? Que no se puede hacer. Por ejemplo, que robar una pila de otras cosas más. Llevarse información de la empresa, etc. Ok, fíjate, la cláusula prohibida. Dime. En el caso de mi empresa, quizá una cláusula prohibida puede ser que los chicos que cortan tableros y tienen ayudante, el ayudante no puede cortar, por ejemplo. Okay, no puede usar la máquina para cortar él directamente, alguna cosa. Ok, pero eso tiene que ver más con los puestos de trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de cláusulas prohibidas, son aquellas cláusulas que violan el código del trabajo. Esas son las cláusulas prohibidas. Cláusulas que no deben por ejemplo, que a uno le quieran descontar algo que no sé qué por error cometió o durante el trabajo. No. Fíjate que cuando tú tienes ese tipo de problemas lo resuelves con un reclamo natural con tu supervisor inmediato, con tu conducto regular, vas a recursos humanos, revisen y se te repone si es que aplica o si es que es pertinente tu reclamo. Cuando hablo de cláusulas prohibidas... ¿Y puede ser el no respeto de vacaciones progresivas? Exactamente, bueno, son cláusulas que tú no puedes imponer o puedes hacer realidad en tu empresa. Son todas aquellas cláusulas que violan el contrato de trabajo o que violan el código del trabajo o que violan los principios fundamentales de la OIT. ¿Ok? Entonces no puede haber ninguna cláusula que prohíba ninguno de estos elementos. Entonces, pero se coloca como un elemento de información para ustedes. Entonces, tengo tres grandes cláusulas. Las cláusulas mínimas y obligatorias, las cláusulas que se permiten, que son muy particulares, y obviamente no hay cláusulas, ¿ok?, que tengan o que contravengan todo lo que son las disposiciones del Código del Trabajo y las leyes. ¿Estamos bien?
Profesor, una consulta. Sí. Para que me quede claro, las cláusulas prohibidas, o sea, podría estar dentro el concepto de que la empresa me pueda decir de que me van a descontar, no sé, un notebook porque me lo llevé para la casa y se me perdió, algo así. Mira, fíjate que eso depende mucho de la... fíjate que cuando vimos análisis de puestos de trabajo que vimos, ¿cierto? Que tú tenías, dentro del puesto, tú tenías algunos implementos de la empresa, ¿cierto? ¿Recuerda que lo vimos? Sí. ¿Ah? Sí, recuerdo. Entonces, eso está en tu puesto de trabajo. Entonces, si hay dentro de tu puesto de trabajo responsabilidad sobre equipos, sobre personas y sobre recursos, es una responsabilidad que tú tienes con la organización. Entonces, si tú tienes un computador que está asignado a tu puesto de trabajo y está en tu contrato de trabajo, está en tu puesto de trabajo, te lo asignaron, se supone que eso es un bien de la empresa. Ahora, ellos te autorizaron a llevártelo, o tú te lo llevaste sin autorización, es todo un tema, pero está relacionado con el puesto de trabajo. No es que es una cláusula prohibida. Si tú tienes eso asignado, es tu responsabilidad de mantener el cuidado de ese equipo. Sí, pero no se lo pueden descontar. No se lo pueden descontar. Al trabajador no le pueden descontar algún artículo que se haya perdido, se lo hayan robado. Eso claro, acá es ilegal. ¿Pero te lo robaron dónde? En la calle. Se lo hayan robado. Bueno, pero tú en la calle tienes unos elementos legales. Tú vas a Carabineros, colocas una denuncia, llevas esto a la empresa y se supone, mira, que tienes una denuncia. ¿Okay? Entonces tú llevas eso a la empresa y la empresa se supone que no te debe descontar. ¿Okay? Pero no hay ninguna cláusula que diga eso. Entonces, cuando me refiero a las cláusulas prohibidas, en ningún contrato de ningún país, de ninguna parte del mundo, debe haber cláusulas que violen todas las convenciones internacionales de la OIT o los códigos del trabajo de cada país. A eso es lo que me refiero. Todo lo demás está inmerso dentro de las especificaciones particulares que tenga su contrato de trabajo, como equipo que me asignan, que se pierden. Debe haber procedimientos internos que permitan resolver eso. Y yo lo que he oído acá en Chile es que cuando se pierde algo de un trabajador, va a Carabinero, coloca una denuncia, lo lleva a la empresa, mira, y lo presenta, y lo presenta, porque no fue algo que él hizo a propósito. ¿Me explico? Sí, profesor, me quedó claro. Mire, y de hecho, mientras usted conversaba, estaba viendo acá en internet que, mire, lo voy a leer, dice: de acuerdo a la legislación laboral chilena, existen ciertas cláusulas que no pueden estar presentes en los contratos de trabajo. A continuación, te indicamos cuáles son para que así eviten multas por parte de la inspección del trabajo. O sea, con eso me queda claro de que no... O sea, si se me pierde un computador o me lo roban, no me lo pueden descontar. Claro. Imagínate que en la construcción, todas las herramientas que se compran, llega por lo general de vuelta a las bodegas, alguna cosa así, un 5%. Imagínate si las tuviéramos que descontar a los supervisores y a los ingenieros que están a cargo de la obra. Terminarían sin sueldo. Claro. Bueno, pero eso se resuelve. De hecho, sería ilegal levantar una cláusula. ¿Ah? Sería ilegal levantar una cláusula con respecto a eso, porque la legislación chilena lo entiende así. Claro, pero todo eso al final se resuelve con procedimientos internos, porque tú tienes una ley, tienes un contrato y dentro del contrato hay unas cláusulas permitidas que las partes pueden apoyar, pues. Claro, pero si es una cláusula que dice, bueno, que vas a trabajar más de 20 horas diarias, que vas a que vas a trabajar sábado y domingo, bueno, ahí no, en ninguna parte debe haber cláusula de ese tipo. A eso es lo que se refiere este punto. ¿Ok? Exacto. Lo otro se resuelve internamente entre las obligaciones que tienen las partes, los que contrataron, los que están en los puestos de trabajo, tus responsabilidades, y habrá mecanismos en paralelo que tú puedes resolver, pues como este tema, que te roben algo y vas a Carabinero, lo llevas y se lo llevas a la empresa, mira, yo no me lo robé, me lo robaron, aquí está la denuncia y permitido, bueno, y esa es una negociación interna que se da entre las partes. Fabián, dime. No, profe, disculpe, pasé a apretar el audio, pero no dije nada. Ok, ¿estamos bien entonces? Continuamos. Sí, profe.
Sí. Ok, fíjate que dentro del concepto doctrinario está la subordinación y la dependencia, que ya lo hemos hablado, pero hay algunos elementos importantes que determinan la subordinación y dependencia, que ustedes lo hacen todos los días, ¿cierto? Entre ellos está que la continuidad del servicio prestado es responsabilidad, o está dentro de la doctrina de la subordinación y la dependencia, que el trabajador preste su servicio de una manera natural, ¿ok? Otra obligación es la asistencia del trabajador de una manera permanente. Cuando el trabajador no pueda asistir, será por causa mayor, pero esos son esos elementos que están asociados a la subordinación y dependencia. Señores, si se corta, nos conectamos 5 minutos más, como hacemos siempre en la clase, 10 minutos y cerramos, ¿le parece? Sí, por supuesto. Mismo link, ¿cierto? ¿Ah? Al Sí, mismo con enlace. la misma idea y con la misma información. Se vuelven a conectar y terminamos. Okay. Otro elemento, profe. entonces, es la asistencia obligatoria del trabajador. Esa es otra característica de la subordinación y la